Ciertamente, hace muchos años yo recuerdo hice un reportaje sobre cómo estaba el quechua en nuestro país. Se ha visibilizado, yo recuerdo que más de 16 años, cuando salí a la universidad, y ciertamente nada ha cambiado. Si bien es cierto, el quechua es una de las lenguas que se habla en mayoría en nuestro país, además es oficial también en la Constitución, sin embargo, en el tema educativo no hay mucha importancia. Casi nadie le interesa hablar en quechua y por más que autores, que por supuesto con el que tenemos aquí, intentan trabajar por esto, creo que deben ser voces autorizadas y escuchadas. Y tengo aquí un texto, que aquí está, lo voy a mostrar, el cuyo título es Alfabetización digital en quechua por el desarrollo andino. Portada en quechua, aquí está, del quipu al byte, como podemos decirlo así. Y por supuesto, tenemos aquí al economista José Linares Gallo, y además ha sido también funcionario público, es senador, parlamentario de nuestra patria, escribe en El Expreso y una voz autorizada para hablar sobre este tema. Doctor, bienvenido, colega, bienvenido a Paul Jiménez Conversa. Gracias por la invitación. Evidentemente que el quechua se habla más o menos en 6 millones de habitantes en el sur andino, particularmente Ayacucho, Huancavelica, Apurima, Cusco y Puno. La zona minera del país, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, el quechua hablante en esta zona continúa siendo parte de la pobreza extrema del país. ¿Y por qué? Porque su lengua nativa no tiene vocablos, no tiene palabras relacionadas ni con la tecnología, ni la economía, ni del emprendimiento. Por lo tanto, su productividad es particularmente cero. Y en esas condiciones, ¿no? No puede producir. De ahí, ¿no? Que lamentablemente en estas zonas siguen siendo pobreza extrema, a pesar que tienen las madres, las mujeres en especial, se han hecho cargo de las parcelas, ¿no? Pero que tampoco tienen tecnología mínima para mejorar su proceso de agricultura. De esa manera, lo único que producimos son pobreza extrema, justamente en el lugar donde se produce la riqueza del Perú que alimenta a todos los peruanos. Entonces yo creo que antes de estar llamándolo de rojos, amarillos y colorados, lo real es que en estas zonas la gente muere de hambre. Y no es justo que suceda. Y hay que buscar una oportunidad para que ese hombre se pueda expresar en su lengua nativa, pero que ingrese a la era digital. En particular nuestros niños. Nuestros niños, en donde se encuentren, todos son digitales, ¿no? Y podemos ver que muchas madres y padres se dicen, oye, le di mi celular a mi bebé y ya comenzó a entrar. Lógico que entra, porque él nace, es un nativo de era digital, pero en la escuela no tiene que ver nada con la era digital, ¿no? Ni en la escuela pública, peor todavía, ¿no? Y en la privada con resistencias, ¿no?, a la tecnología. Ese es el gran problema del país de hoy. Una educación totalmente deficiente en todos los sectores que está llevando a este problema, que por un lado ingresa todos los días más plata por el lado del incremento de los metales y por otro lado produce hambre, miseria en muchos lugares. Yo creo que eso tenemos que sacarlo adelante. Y ahí viene mi propuesta. Yo en el año 96 gano una licitación pública en el Ministerio de Educación. Me proponen que presente una propuesta para introducir una tecnología, ¿no?, a un cambio curricular. Y acepté ese reto en 13 colegios. Pero cuando llegué a Ayacucho, al único colegio, ¿no?, andino, me encuentro que el 70% de los niños hablaban quechua y yo llevaba el producto en español. Entonces dije, ¿cómo voy a desarrollar un producto y voy a dejar al 70% de niños? Y entonces es ahí cuando me acerqué al quechua y terminé realmente acudiendo, ¿no?, a especialistas muy, muy antiguos, ¿no?, que decían que cuando uno está frente a un tema que no puede ponerle un nombre nuevo, hay que preguntarse qué es, para qué sirve y de qué está hecho. Y después llevarlo a la cosmovisión andina. En este caso, a la cosmovisión andina. Y eso es lo que hice. Y a partir de ese lado, durante 30 años, ¿no?, he producido
vocablos tecnológicos de economía, ¿no? Vocablos tecnológicos de tecnología sobre todo, y ahora de aprendizaje, ¿no? Y inclusive, aparte de los libros que he escrito en torno a este tema durante casi 30 años, lo que espero es de que haya la oportunidad para ponerlo en práctico en el Ande, ¿no? Y por esa razón escribo, ¿no? Tengo la suerte de escribir casi 3 artículos semanales en el Diario Expreso relacionados con la problemática del país. Y he explicado y he dicho y he convocado a quienes participen en la segunda vuelta para que se acerquen al quechua. Y yo con mucho gusto voy a ir a explicarles el tema, para que lo incorporen en su problema. Entonces, antes de estar hablando si son rojos, amarillos o colorados los del Ande, sí, ¿no? Deberían llevarle, los 2 candidatos, deberían llevar la tecnología al Ande. Esa es la mejor forma de expresarle a los andinos, ¿no? Que el prójimo gobernante del Perú no va a ignorar al Ande. Eso es importante y bien usted lo remarca. Y precisamente tenemos en imágenes un video que hace bucle a esta conversación. Esto fue hace más de 30 años, ¿no? Sí, fue creo, en el año 96. Ajá, y seguimos en este problema, ¿no? Mire, ahí tenemos precisamente a nuestros hermanos del Ande y con la tecnología, ¿no? La ciencia. No, ahí estamos disculpa, ahí estamos en las Bambas, en las comunidades, ¿no? Andinas de las Bambas. De donde es robótica, ¿no? De robótica. Ajá. ¿No? Donde estamos justamente combinando la robótica con matemáticas, comunicación y ciencia. Aparte de ello, he podido ver cómo el niño andino, ¿no? El quechua va mucho mejor con el inglés que con el español. ¿Por qué? ¿No? Aunque las palabras sean complicadas. Conversan, porque tienen metodológicamente, están más cerca el quechua del inglés que del español. Y eso yo lo pude ver en el año 96, cuando a los niños, ¿no? Que llegué yo y solamente hablaban quechua y yo tenía el software en inglés. Entonces mi software también estaba en inglés, ¿no? Entonces yo traduje los softwares, ¿no? Al quechua y al español y logré que una misma aula, niños, ¿no? Quechua hablante y hispanohablante, ambos ingresaran a la tecnología. Lamentablemente esto avanzó, ¿no? Porque tuve un ministro de Educación que era ingeniero. No entendía lo que estaba usted conversando. Que entendió realmente lo que era, ¿no? Y lo llevó esto a 4 o 5, fue los tiempos de Fujimori, ¿no? Entonces es más, ¿no? La candidata ahora, ¿no? Keiko Fujimori estuvo presente cuando era primera dama en un evento que se hizo con el Ministerio de Educación, lo que terminó siendo el primer evento de robótica educativa en el mundo, ¿no? Y estuvo en ese momento presente en la clausura de este gran evento que se hizo en lo que era la Feria del Pacífico. Después pasamos, ¿no? Y viene Toledo, y Toledo lo que hace es anular todo lo que se había hecho durante 5 años, ¿no? Y inventar su proyecto que le llamó, bueno, el proyecto era entrega de computadoras a secundaria. Y no importaba si tenía conectividad o no. Y menos se hablaba de quechua ahí, ¿no? O sea, definitivamente. Por supuesto que terminó con toda esta maravillosa experiencia que ha ido hacia el mundo, ¿no? Y hoy en día, ¿no? El INALCO, que es el Instituto de Lenguas Nativas más importante del mundo, que está en París, vinieron a Lima, ¿no? Porque sabían que el quechua, ¿no? Tenía una respuesta en tecnología, economía y emprendimiento que no existía en ningún lado. Y entonces me pidieron, ¿no? Ver la metodología que yo había empleado para este tema. Esto realmente, mire, pasado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con Seymour Papert. ¿No? A todos, ¿por qué? Porque son dos culturas muy importantes en la humanidad, que son las que tienen las mejores referencias tecnológicas. Y esa es la cultura china y la pre-inca, ¿no? Esas 2 culturas, por eso es que algunos de mis artículos terminan publicados en China,
¿no? Y es increíble ¿no? que, como dijo Jesucristo, nadie profesa en su tierra, ¿no? Así Acá es, casi pero no se lamentablemente menciona sobre ese tema, no, ¿no? y bueno, y me leen En Expreso, sí. no, y también me leen en China. ¿Ah, lo Por leen en mismo, chino o en quechua lo leen ustedes? No, me leen en español, Ajá. ¿no? Pero hay editoras chinas que lo traducen al chino, Ah. y ¿no? El artículo, ¿no? Con la referencia evidente del diario Expreso, que es donde hago el trabajo. Vamos con dos cositas. Usted ha dicho algo que me ha impactado mucho en las redes sociales también. Ha dicho que si los candidatos que están en esta segunda vuelta, ya prácticamente están ahí, Keiko y Sánchez, llevaran este mensaje de quechua, ¿no? Sería importante para que se sientan incluidos también nuestros hermanos del Ande. Eso por una parte. Pero tenemos una pregunta de Superchat de aquí, del canal que ha llegado, de Mari. Es Mariluz Cántaro 540, dice, ¿no? ¿Por qué el Estado no trabaja con esta propuesta? Gracias, Mari, por la pregunta. La está dirigiendo usted. ¿Por qué el Estado no trabaja con esta propuesta que usted está dirigiendo? Luego respondemos con la otra. Bueno, doy respuesta. Claro, por favor. Bueno, hace 50 años, en los tiempos del general Velasco, ¿no? Genera en el Ministerio de Educación una institución para abordar el quechua. Han pasado 50 años, en ese entonces los quechohablantes eran 35%, y después de 50 años de vigencia de esta institución que está en el Ministerio de Educación, ahora tenemos 13%. Pareciera que le dieron el encargo de terminar con el quechua, no de ingresar para sacar el quechua adelante. Es grave lo que usted dice, ¿ah? ¿No? Y sin embargo, ¿no? Durante estos 50 años que tiene esta institución al interior del Ministerio de Educación, hoy en día el quechua está en 13%. Y cuando apareció esta institución que debió realmente acercar el quechua a la era digital, ¿no? Tenía 35% y hoy está en 13%. Entonces el Estado no le ha preocupado ni le No preocupará solamente no le ha preocupado, pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Que la labor era más bien terminar con el quechua, paradójicamente, ¿no? Poner al inglés. Claro, y por esa razón es que yo pido realmente que quienes ingresen a la segunda vuelta, ¿no? Asuman este tema. Y dejemos de estarnos llamando de rojo, amarillo, que tú eres amarillo, colorado, ¿me entiendes? Cuando lo que existe en el Ande es gente necesitada, que ya se cansó, ¿no? De producir en una tierra bendita, de donde sale toda la producción. Si hoy en día tenemos casi el 80% de la economía peruana, se da a través de las exportaciones mineras. ¿Y esas de dónde salen? Del Ande. Así es. ¿No? Entonces no puede convivir el Ande, ¿no? Con las mineras, ¿no? Con extrema pobreza, y de ahí sale la riqueza. Es un absurdo. Y no se trata de que yo sea ni amarillo, ¿no? Yo comencé siendo aprista, ¿no? A los 14 años, pero tenía en ese entonces un referente que se llamaba Aya de la Torre. Con ese referente trabajé toda mi vida, ¿no? Y entonces fui diputado, fui senador en 2 oportunidades, ¿no? Tuve el honor de participar con Luis Alberto Sánchez, con Ramiro Villar, ¿no? Con Armando Villanueva del Campo. Grandes estrellas, ¿no? de la política. Y también con Javier Discanseco de Izquierda, ¿no? Y con otros ilustres del PPC, ¿no? Y entonces, pero en ese entonces había otro tipo. Espero yo que este Senado, porque realmente los actuales congresistas y los que han venido antes son un desastre. Un desastre. Es una vergüenza. Este Congreso para usted es una vergüenza. Es una vergüenza terrible. Para mí es vergonzoso, ¿no? Lo que han hecho también. Ver gente, ¿no? Que va exclusivamente a buscar propósitos no muy santos, en lugar de preocuparse por las problemáticas del país. Entonces, hoy en día, yo creo que ambos candidatos tienen la oportunidad de acercarse al Ande. No tiene el Ande por qué decir, voy a votar por este. Va a votar por alguien en la medida que sienta que es el único que lo respalda, y es lógico que lo haga. Entonces, yo creo que la candidata, ¿no? Que ya le están haciendo un daño a la candidata, porque la candidata le ha ganado a los dos que están disputándose hoy en día, por 1 millón de votos les ha ganado. Sí. Sin embargo, entra a la elección ahorita y ya empatados, ¿no? Entonces, se han borrado del mapa 1 millón de votos,
Ajá. Y a quien han perjudicado es la misma que quieren ayudarla, que es, ¿cómo se llama? ¿No? Pues Aliaga. ¿Ah? No. A quien quieren realmente, en este momento, ¿no? Es, por ejemplo, a quien están perjudicando es a Keiko Fujimori. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por razón qué? dice usted? Porque ella les ganó las elecciones con 1 millón de votos más que a los dos. Pero ahora ya no hay 1 millón de votos más, porque todas las empresas que están dando la información, Ajá. ¿no? De los dos candidatos, ¿no? Ambos, ¿no? Están empatados. Uno dice 38% y otro 43%. Sí. ¿Quién perdió? Perdió Keiko, porque su 1 millón de votos no fue tenido en cuenta y ahora está empatada, ¿no? Y entonces ese es un daño que le hacen no solamente a Keiko, le hacen al país. Hay que buscar estabilidad. No tenemos un país con tanta inestabilidad. Totalmente de acuerdo. en Casi esa parte. 9 y ahora quieren un 10º presidente más, ¿no? ¿Qué piensa usted entonces entre Ah. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori? ¿Quién para usted considera, según su experiencia política, que podría ganar esta lid electoral? Yo creo que los dos tienen posibilidades, ¿no? Y que ambos tienen, yo creo que evidentemente no se puede ser presidente, ¿no? Teniendo únicamente votos en Lima, Ajá. ¿no? Yo creo que por eso es el desengaño de nuestro amigo, ¿no? ¿Y se No, refiere a pero Roberto Sánchez con el sombrero? En el caso, no, yo le digo que el que pierde realmente las Ajá. elecciones es porque no puede pretender ser presidente una persona que solamente acapara votos en Lima. Ah, por ¿No? supuesto. Y menos cuando en Lima han habido todos los candidatos, los 6 que han pasado de los 35 y que tienen representación legislativa en este momento, ¿no? Tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Los 6, ¿no? Entre los 6 tienen los 60 curules del Senado, Ajá. ¿no? Y los 130 de diputados. Entonces, creo que por lo menos, pero hemos ido a una elección con 35 partidos. ¿Qué posibilidades hay de hacer bien una elección de 35 partidos? Es una locura, ¿no? Esto es para No. llevarse solamente pues toda la tajada a solo un cierto grupo, ¿no? Eso está más No, que yo visto. creo que en este momento los resultados son lo que da un trabajo efectuado con 35 candidatos. Ajá. Entonces, tú no puedes pedir perfecciones a un proceso que no existe en ninguna parte del mundo, ni en Uganda, ni en el África. Sucede lo que sucede en el Perú. Imagínense, Entonces, eso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y reflexionar en función de eso. Y más allá de los errores técnicos de la OMPE, que por eso Piero Cobeto pues ha asumido la responsabilidad política. Bueno, ese es un ¿no? Y eso clásico, un mire, tema- ese es un clásico. Claro. En el Perú de hoy, ¿no? Los funcionarios de los diferentes ministerios en las licitaciones hacen exactamente lo mismo que ha hecho la OMPE. Pero si la OMPE también son funcionarios públicos, ¿por qué tienen que ser distintos, ¿no? A las licitaciones que se dan en todo el país? Así es. Es más de lo mismo. El problema es básicamente, ¿no? El problema es que hay evidentemente intereses económicos al momento de trabajar en función del presupuesto electoral. Ese es el problema, Para usted. el presupuesto electoral. El presupuesto electoral, que precisamente. lo han manoseado como lo han hecho y lo siguen haciendo en el país. Con la, Todos. con la famosa franja, ¿no? Que No. se han repartido y han hecho todo lo que han querido también Así por es. ahí, ¿no? Entonces, bueno, casi está llegando el fin de esta entrevista. Por favor, coméntenos sobre los libros, dónde los puede ubicar alguien, si quiere comprarlos, de qué se tratan. Y por supuesto, un mensaje final también para que usted pueda dirigirlo a nuestra comunidad, que lo escucho atentamente y todas las preguntas que han hecho, la verdad que están muy contentos con su presencia, doctor. Gracias, muy amable. No, bueno, decirles de que en este proceso electoral, ¿no? Los intereses del país son los primeros. Hay que buscarlo y ubicarse cada uno, ¿no? El Perú necesita de los peruanos, pero de la buena fe de los peruanos, ¿no? Y buscar realmente que también el tema de que los valores. Tenemos una educación, el principal problema del Perú es su educación, la calidad de la educación. Tenemos una educación en los suelos, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de desarrollo sin educación de calidad. Y eso debe estar clarísimo para todos, ¿no? Sin educación de calidad no hay desarrollo, no hay posibilidad de desarrollo. Y ambos candidatos tienen que ingresar al tema de educación, porque por ahí se tiene que comenzar a cambiar al país, mejorando la educación. Los niños son digitales, tienen que tener una educación digital.
No importa si el ministro no sea digital, si el AUGEL no sea digital, si el director del colegio no sea digital y si el maestro tampoco es digital, pero el niño sí es digital. Y ese niño digital tiene toda la razón del mundo para realmente tener una educación digital. Y ese es un tema que alcanza no solamente al Ejecutivo, también alcanza al Legislativo, porque la distribución hoy en día que hay de senadores y diputados obliga a todos a ponerse de acuerdo. Qué buena. Mire, el electorado finalmente hizo algo bueno, porque ha repartido los votos entre 6, ¿no? Y entonces ya no va a haber nadie que pueda decir que con mi mayoría yo puedo hacer lo que me da la gana. Ya eso se acabó. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que buscar que la gente que aporte realmente, tengamos realmente ministros de valía, ¿no? Que manejen el tema de la IA, de la inteligencia artificial. No hay forma de gobernar un país si hoy en día tú no tienes. Yo, presidente, con cada uno de mis ministros, tengo una IA en cada uno de los ministerios para fiscalizarlos y decir cuánta plata le emitió el Ministerio de Economía, sobre qué proyectos estos, qué hicieron. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? ¿no? Necesitamos gente con esas capacidades que no las pueda tener, pero sí que debe saber con quién juntarse para que finalmente pueda tener un gobierno, pero un gobierno no solamente legítimo, aparte de legítimo, es importante que sea legítimo, pero al mismo tiempo un gobierno que esté al alcance, ¿no?, de los problemas que tenemos que resolver de inmediato. Perfecto. Bueno, los libros los podemos encontrar en internet, seguramente. Sí, están en internet y espero yo seguir adelante, ¿no?, con este trabajo, ¿no? ¿no? Y inclusive, mire usted, el interés es enorme, porque la vez pasada recibí de la Santa Sede hace como 3, 4 años, del padre, el Papa, que estaba preparando su viaje al África, y le había llegado uno de mis libros, ¿no? Y preguntaba si lo mismo que yo hacía con el quechua se podía hacer en el África, porque en el África pasa exactamente el mismo problema que en el Perú. Mucha gente con diferentes idiomas, pero ninguno con tecnología. Y eso era la razón y que efectivamente lo que yo decía, sin tecnología no hay forma de salir adelante y eres pobre extremo para toda tu vida. Lo mismo estaba pasando en el África. Entonces, igual las universidades más importantes en Estados Unidos, yo he trabajado esto en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y todos estaban interesados en este tema. Pero lamentablemente las universidades del Perú son otro desastre. ¿No? Mi mismo San Marcos, a que yo quiero tanto. Imagínese, ¿no? San Marcos ya se vino con el tema de los baños inclusivos y todo el tema. Y aquí tenemos. Entonces yo creo bastante, que eso hay que verlo, ¿no? Y ponernos, ¿no? Y buscar una solución. Muchas gracias, doctor. Muy amable, gracias. Y bueno, ya saben, los libros están a la venta. Además, escribe en Expreso también nuestro doctor José Linares Gallo. Léanlo, por supuesto. Y esta es su casa. Cuando usted guste, bienvenido aquí a Paul Jiménez Conversa y Resurge Televisión. Gracias por estar muy acá. amable. Gracias. Y bueno, aquí estamos siempre al pie del cañón. Gracias por los comentarios. Y de verdad, sí, por supuesto, muchos saludos para nuestro invitado que acaba de venir. Ya está en nuestros estudios Roy Mendoza, quien es el vocero de Juntos por el Perú, para hablar de muchas cosas y desvirtuar. Deje por favor sus preguntas, sus comentarios en vivo y en directo, porque es muy importante su participación aquí. Y bueno, vamos a leer un poco los comentarios. Dice importante hablar de la educación de los niños, que los niños son el futuro, ¿no? Dicen acá, qué importante es hablar sobre el quechua, la tecnología, ¿no? Y por supuesto que la educación tiene que ver que esto es parte de nuestra cultura. Gracias de verdad, amigos, por estar aquí en los comentarios. Gracias por interactuar con nosotros, porque ciertamente para nosotros es importante la voz de ustedes. Y aquí vamos a sortear un libro que, si nuestro doctor nos permite, para que pueda ser de su agrado. Aquí estamos, del quipu al quechua. Y la tecnología, los bytes y todos los códigos que nosotros estamos siempre pendientes.